¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es un sistema político para resolver los problemas que surgen en la sociedad, para resolver las necesidades humanas. El contrario al liberalismo es el estatismo, y la diferencia entre uno y dos sistemas es: el estatismo se basa en resolver los problemas en el mundo por medio de la intervención del gobierno, mientras que el liberalismo se basa en que las personas traten entre ellas para resolver esos problemas y que las personas ellas mismas crean esas soluciones. El liberalismo se basa en definir un marco regulatorio mínimo, que es la defensa de los derechos de propiedad, lo que es el principio de libertad o derecho a la vida. Los tres conceptos son la misma cosa. Es decir, ¿qué es tener propiedad a algo? Tener propiedad a algo significa que tienes libertad para usarlo o no usarlo. Y significa, ¿qué es el derecho a la vida? El derecho a la vida, ¿acaso significa como estos derechos humanos que dicen derecho a una casa, derecho a un bocata, derecho a... Esos derechos no son reales porque implican la obligación de otra persona a trabajar para producir esa cosa. El liberalismo es ese derecho a la vida respecto a la libertad de acción, que el gobierno no interfiera en ti, que no te exija que tengas que cobrar un salario máximo, o que tengas que trabajar unas horas máximas o unas horas mínimas, o que tengas que cumplir con un servicio obligatorio militar o cosas como esas. El liberalismo es eso. El liberalismo se basa en dos reglas simples. Primera es el derecho a la vida o principio de libertad, y segundo es el principio de justicia o principio de igualdad. Mientras que en el estatismo se basa en meter regulaciones y normas que aplican a todo el mundo por igual para resolver un problema. La razón por la que el estatismo es incorrecto es porque no vivimos en un mundo donde todos los seres humanos seamos iguales y todos necesitemos las mismas cosas. ¿Qué pasaría si el gobierno le dijera a las personas: todos tenéis que calzar un zapato del número 40? Pues que a algunas personas les quedaría grande, a otros les quedaría pequeños y a algunos pocos les funcionaría. Pero ahí está la clave. La clave es: los seres humanos somos un fenómeno idiosincrásico, es decir, cada uno es distinto, cada uno es uno suyo, propio, con sus propias características, sus propias circunstancias, sus intereses, sus gustos. ¿Cuántos cientos de miles de zapatos distintos existen? Si el gobierno algún día hubiera organizado la producción de zapatos, habría creado un único zapato para todos igual. ¿Cuál es la idea de un sistema totalitario? Las dictaduras, un orden orgánico donde todo el mundo se comporta igual, donde todos hacen lo que se les dice, se cumplen. Es decir, una organización, algo así como una colonia de hormigas, donde cada uno tiene su rol, se ciñe a eso y es lo que la autoridad te dicta. Pero eso no tiene sentido, eso viola el derecho a la vida. Las personas tenemos la capacidad de libre pensamiento y podemos reflexionar sobre qué queremos, qué no queremos. Un ejemplo de cómo el liberalismo y el estatismo responden a un problema. Pues un caso real, en España sucedió en 1980, que había un problema de drogas. Muchísima gente cayó en las drogas y la gente estaba destruyendo su vida. Entonces había gente que empezó a reclamar que el gobierno prohibiera las drogas y prohibiera su tráfico. Y así fue, y así es la regla. Eso es el estatismo. Es que el gobierno intervenga un aspecto de la vida y que implemente una prohibición. Todas las regulaciones que implementa el gobierno son cortar la libertad. Son regulaciones que van matando la libertad en todos los sentidos, en cualquier aspecto de la vida. El liberalismo se basa en la libertad, se basa en que tú eres libre de hacer lo que quieras con tu vida, y esa libertad significa que eres responsable de tu vida. Es decir, si tú haces algo si tú rompes unos platos, tienes que pagarlos. Si tú vas por la calle y te tropiezas con una piedra, la culpa es tuya, porque tú caminabas fruto de tu libre acción. Nadie te había dicho: oye, o te he obligado a caminar, y ahora si te caes,
te pago no sé cuánto porque te has caído, porque claro, era que yo te lo había dicho. La libertad es que tú eres responsable de tu vida y todas las cosas que cometas, errores, todas las pérdidas que obtengas fruto de tu acción individual, es unas pérdidas que tú tienes que pagar, que tú tienes que asumir tú mismo. En el liberalismo, la gente tendría la libertad para consumir drogas. Si una persona destruye su vida, esa es su libertad, es su responsabilidad. Lo que vemos al estudiar el desarrollo de las sociedades es que las regulaciones que mete el gobierno al final acaban creando más mal que bien. La sociedad es un proceso muy dinámico, es un proceso donde una cosa tú puedes pensar que puedes crear bien, pero luego tiene muchos efectos secundarios. Hay un libro que se llama Freakonomics y describe muchos distintos cuestiones de cómo se trataron de regular y se acabó haciendo más mal que bien. Un ejemplo es, por ejemplo, la ley del aborto. La ley del aborto está pero que muy relacionada con los índices de criminalidad. Y el libro lo explica cómo en 1970, 1980, en Estados Unidos los índices de criminalidad bajaron de manera espectacular. Y la razón era que se había implementado 15 años antes una ley donde ya no se permitía el aborto. Antes estaba prohibido y con la prohibición del aborto, muchas madres tenían hijos que no les querían, no les amaban. Entonces, ¿qué tipo de vida tenían? Una vida en la calle, no les querían, no les daban lo que... Entonces, muchos se convertían en criminales porque no tenían ningún apego a la vida. ¿Cuán importante es el amor de una madre para criar niños, criar ciudadanos y personas sanas que no tienen un ánimo malvado contra el mundo, porque eso es lo que han recibido, algo malvado? Bueno, pues las regulaciones crean muchos efectos secundarios que no se los prevé. Los políticos promueven regulaciones y normas supuestamente para arreglar un problema, pero crean muchos efectos secundarios. Y lo correcto es que las personas traten entre ellos para resolver esos problemas, que lo que es mediante el liberalismo. En la práctica, el liberalismo y estatismo se basa en que el liberalismo, en la Constitución, tú defines de una manera clara y específica la responsabilidad y autoridad del gobierno. El gobierno no va a intervenir en tu vida, no puede hacerlo, no puede decirte cómo actuar, qué no hacer. Es decir, tú tienes ese derecho a la vida, esa libertad. Pero en el estatismo se le da al gobierno una carta en blanca de poder. El gobierno tiene la posibilidad de intervenir tu vida cuando los políticos lo consideren correcto. Esta es una gran contradicción, porque lo que uno considera correcto no tiene por qué ser lo correcto universal, ¿no? Una persona puede estar equivocado, un político, y no darse cuenta de ello. Y está implementando una política, es un error, pero como se basa en que lo que el político considera incorrecto puede intervenir en la vida de los ciudadanos, pues al final se empiezan a meter un montón de regulaciones que cortan la libertad. Y esto es uno de los peores males que puede sufrir una sociedad. El exceso de regulación mata y paraliza la vida, paraliza las sociedades. En esencia, diferencia entre liberalismo y estatismo es la regulación, el número de las leyes que el gobierno puede intervenir en la vida de los ciudadanos y resuelve los problemas del mundo por medio de regulaciones. El liberalismo se basa en que cada persona viva su vida de acuerdo al derecho a la vida, el derecho a la libertad, que es que tienen que ser responsables. Nada te garantiza que vayas a ser exitoso, pero así el liberalismo te garantiza que nadie te va a intervenir en tu proceso de acción para trabajar y esforzarte en la vida. Y eso es justicia.